¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo la tercera parte de Pokémon Let's Go utilizando únicamente Shinies de color verde. Estos fueron los Pokémon que capturamos en el capítulo anterior y estas son las medallas de gimnasio que conseguimos. Lamentablemente perdimos a Camelo y Tirador, dos integrantes muy importantes para el equipo, pero no se preocupen, que en este video verán un montón de capturas nuevas. Antes de comenzar me complace anunciar al patrocinador de este video, que se trata nada más y nada menos que de nuestros amigos de Project Z. Me imagino que muchos de ustedes ya conocerán esta aplicación, pero para los que no, déjenme hablarles acerca de ella. Project Z es una nueva aplicación social en la cual puedes conocer a múltiples personas, jóvenes que comparten gustos similares al tuyo. A través de la opción de chats, podemos participar en un montón de conversaciones sobre nuestras franquicias favoritas, como los juegos de Pokémon, animes como Demon Slayer e incluso mangas de nicho como Berserk. También contamos con la función de círculos, donde podemos unirnos a distintas comunidades activas. Si quieres conocer a gente nueva, tienes la función de Meet, donde puedes chatear con personas a través de texto o chat de voz, y puedes elegir la edad y el género de la gente con la que deseas hablar. Más funciones que te puedes encontrar en la aplicación son las salas de cine, donde puedes ver videos o películas acompañado de otras personas e interactuar con ellas a través de un chat en tiempo real, así como juegos de rol con una gran variedad de temáticas. Sinceramente no conocía a Project Z hasta hacer esta colaboración y me he llevado una muy agradable sorpresa de lo fácil que puede llegar a ser el conectar con personas y comunidades de interés. En la descripción de este video encontrarán el link para descargar la aplicación. No se olviden de seguirme en mi perfil de Project Z, ya que sortearemos un mote para mis series de Pokémon entre todas las personas que me sigan por allá, y muy importante, se registren con mi código de invitación Pokémon. Así es, sin la letra N. Gracias a Project Z por confiar en nosotros y ser nuestros primeros patrocinadores del canal. Y sin más que agregar, los dejo con la tercera parte de Pokémon Let's Go utilizando solo Shinies verdes. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Continuamos nuestra aventura en el casino de Ciudad Azulona, donde nos encontramos el equipo Rocket hablando acerca de una entrada a una guarida secreta. Luchamos contra este recluta que estaba de guardia en el cartel y pulsamos el botón para revelar la entrada. Bajamos las escaleras y nada más entrar nos encontramos con unos cuantos reclutas a los cuales vencimos sin muchos problemas, gracias a Sparkles, y nos pusimos a dar vueltas como trompos en los tapetes giratorios. ¡Uy! En una de las salas encontramos una hiperpoción y otra más bajando unas escaleras que conducían al cuarto donde otro recluta más cuidaba de la llave del ascensor. Vencimos a su Grimer con pan tostado y luego el rataperro lanzó la llave por encima de estas estanterías, abusando de que estamos chaparritos. Gracias a Pac recuperamos la llave y después de curar a nuestro equipo nos dirigimos a la sala donde tenían secuestrado a Cubone. Al llegar nos encontramos con Jesse y James, quienes buscaban venganza por lo sucedido en el Monte Luna. Este es un combate complicado por sus Pokémon de tipo veneno, por lo que tenemos que ir con mucho cuidado para no perder ninguna vida. Decidí comenzar con Maffer y Sparkles para dormir y atacar con efectividad. Recibimos un polla nociva de Arbok, que afortunadamente fue dirigido a Maffer, así que lo aguantamos bastante bien, y nosotros golpeamos con Psíquico bajándole más de la mitad de vida. Utilizamos Omnífero y Weezing atacó de nuevo a Maffer con residuos, y a esto me refiero con el peligro que hay con los tipo veneno. Si ambos hubiesen atacado a Sparkles en el mismo turno, seguramente hubiese quedado debilitada. Aprovechando que Arbok seguía dormido, lo acabamos con Psíquico y utilizamos Omnífero, esta vez en contra de Weezing, sin embargo evitó el ataque. Cambiamos de Pokémon e intentamos de nuevo dormir a Weezing, y esta vez sí lo conseguimos, así que lo golpeamos con Megagotar y Excavar, y luego estuvimos a punto de perder a Yael, pero afortunadamente sobrevivió con muy poca salud. Usamos una hiperpoción y volvimos a dormir con Somnífero. Después de un par de ataques más, Weezing cayó por fin debilitado. Tuvimos que ir a curar de nuevo, pues nuestro equipo quedó bastante débil, y si mal no recuerdo se venía el combate importante contra Giovanni. Volvimos a la base y al ingresar a la oficina nos encontramos con Atlas, un personaje que había olvidado por completo que aparecía en este juego, y que si mal no recuerdo fue introducido en la segunda generación. Encima teníamos que combatir contra él antes de Giovanni. Comenzamos el encuentro con Maffer frente a su Weezing, dormimos con Somnífero y cambiamos por Sparkles para atacar con Psíquico. Tras recibir el primer golpe despertó y lanzó un potente bomba lodo que dejó a Sparkles con menos de la mitad de vida y encima envenenada, por lo que tuvimos que regresar a Maffer al campo y hacer Megagotar. Weezing se sacó del Anastasio un ataque de lanzallamas que afortunadamente no hizo demasiado daño, así que acabamos con él de otro Megagotar. Su siguiente Pokémon era Golbat, por lo que cambiamos a Maffer por pan tostado. Recibimos un tajo aéreo y luego un triturar, que gracias al tipo hada secundario de Mr. Mime logramos resistir. Contragolpeamos con Psíquico, que casi le hace one shot a Golbat, y usamos una super poción. Seguimos recibiendo golpes de su parte, así que le dimos un defensa X a pan tostado, y tras usar un par de pociones más, por fin acabamos con Golbat. Fuimos a curar por enésima vez y regresamos para enfrentarnos ahora sí a Giovanni.
Arrancamos el combate con Maffer frente a su Persian y dormimos con Somnífero. Luego lo vencimos a base de Megagotar. Su segundo Pokémon era Rhyhorn, que le hicimos One Shot, y su siguiente... Espera, ¿solamente tiene 2 Pokémon? Bueno, el combate contra Giovanni resultó ser súper sencillo. Lo complicado realmente fue llegar hasta él. Luego de salvar a Cubone conseguimos el visor, que nos permite ver correctamente a los fantasmas de la torre Pokémon. Saliendo de la guarida nos topamos con esta espía encubierta que nos entregó el conjunto del equipo Rocket, así que nos pusimos alta facha y regresamos al pueblo Lavanda. Antes de ingresar a la torre Pokémon decidí hacer la cacería de Cubone Shiny, para recuperar esa cobertura contra los tipo veneno, ya que se venía pronto el gimnasio de Koga. Hicimos nuestra racha de 31 encuentros, y tras unas 4 horas más o menos apareció el chaparrito de Cubone Shiny. Lo capturamos y le dimos el mote de Ceroni. Luego estuvimos en directo buscando a Mashop y a Bulbasaur Shiny, pero salió este Kakuna al que llamamos Chomp. A ver, sí, pero no, yo creo que Butterfree no cuenta. Aunque tenemos a Clefairy, pero no sé, a ver Clefairy. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Kakuna Shiny! ¡Kakuna Shiny! ¡Ojito! ¡Ah! ¡Kakuna Shiny! Vamos a tener un Mega Beedrill, no puedo creerlo. Ah, lo voy a atrapar con una normal, ¿verdad? Se obtiene la liga Pokémon. Muchísimas gracias, Celito. Que se te escape. A ver, debería haberle tirado una normal de perdida para que tuviese una Pokéball ahí bonita. Si quieren ver el directo completo, lo pueden encontrar resubido en el canal. Dejaré una tarjeta en la parte superior de este video. Hubo un fail bastante gracioso en el mismo. Nos dirigimos ahora sí a la torre Pokémon y ahí nos estaba esperando Shupo para que entrásemos juntos. Derrotamos a algunos Gastly y conseguimos evolucionar a Chomp en Beedrill. Llegamos hasta el espíritu que nos bloqueaba el camino y usamos el visor para revelar su verdadera forma. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Subimos hasta lo alto de la torre y tuvimos que luchar otra vez contra el equipo Rocket. Dormimos a sus 2 Pokémon y metimos al campo a Pan Tostado para atacar con Psíquico, esperando que ninguno despierte. Ah. Al final acabamos con ambos Pokémon utilizando Psíquico y rescatamos al viejito Fuji, quien nos entregó la Pokéflauta como recompensa. Como soy bastante cabezadura, decidí volver a buscar a Mashop Shiny, que tenía días sin salir, ya que era un Pokémon demasiado bueno como para dejarlo pasar. Haciendo la cadena de 31 capturas, conseguimos evolucionar a Ceroni en Marowak, y tras prácticamente otro día entero buscándolo, por fin encontramos a Julcito. Lo capturamos y le dimos el mote de Deku, no por el personaje del anime, sino que así se llama uno de nuestros miembros del canal, lo digo para que quede claro. Pasamos la ruta 12 evitando la mayoría de entrenadores y llegamos hasta el Snorlax que bloquea el camino. Tocamos la Pokéflauta para despertarlo y escapamos del combate para no complicarnos las cosas. Seguimos avanzando derrotando a unos cuantos entrenadores más para subir de nivel y en un arbustito random que revisé por curiosidad me encontré una hiperpoción. En esta ruta sale Tauros, el cual en su forma shiny es verde, o por lo menos yo lo veo verde, con amarillo. Así que fuimos capturando unos cuantos para empezar la racha, y gracias a la experiencia que ganamos evolucionamos a Deku en Mashok. Spoiler, Tauros nunca salió shiny, así que continuó la aventura. Pasamos por la ruta 15 y conseguimos otra hiperpoción, además de la MT Surf. Luego llegamos hasta Ciudad Fuchsia, curamos a nuestro equipo y entramos al gimnasio Veneno, donde nos aguarda seguramente uno de los combates más difíciles de la serie. Pero nos sacaron por no cumplir el requisito de tener 50 Pokémon distintos capturados. Así que nos fuimos a Ciudad Azulona a capturar al Snorlax que bloquea la ruta y aproveché para recoger la MT Vuelo y la técnica secreta Surcacielos. Después de recorrer media canto capturando Pokémon, regresamos al gimnasio de Ciudad Fuchsia. Luchamos contra algunos entrenadores que creo se podían evitar, pero nos servía para ganar algo de experiencia, pues recordemos que el Pokémon más fuerte de Koga está al nivel 44, evitamos al último entrenador y llegamos por fin hasta él. Decidí combatir con este equipo que ven en pantalla, ya que es el que me daba más seguridad. Comenzamos el combate con Maffer y dormimos con Espora a su Whisin.
Cambiamos por Sparkles y golpeamos con Psíquico. Weezing despertó y nos coló un tóxico, así que volvimos a golpear con Psíquico y derrotamos al primer Pokémon de Koga. Su siguiente Pokémon era Grimer. ¿Qué? Así que cambiamos de nuevo por Maffer para dormirlo con Espora. Luego sacamos a Ceroni, nuestro MVP del combate. Nos metimos un danza espada y en ese mismo turno Muk despertó y nos envenenó con tóxico, así que usamos un antídoto. Luego recibimos un fuerza lunar que nos bajó un tercio de vida. Nosotros golpeamos con Excavar y le hicimos one shot, acabando con el segundo Pokémon de Koga. Golbat salió al campo, así que no podía alcanzarlo con los ataques tierra de Ceroni. Decidió usar una super poción para estar al tope de vida, y en ese turno Golbat usó tóxico, envenenándonos de nuevo. Recibimos un golpe de vuelo, y nosotros le quitamos media barra de vida con golpe cabeza. Usamos un antídoto, y ambos repetimos movimientos, por lo que Golbat cayó debilitado. Koga eligió a su último Pokémon, que se trataba de Venomoth, así que cambiamos por Maffer por si recibíamos un giga drenado de su parte, pero atacó con Zumbido, que gracias a nuestro tipo secundario Veneno, aguantamos bastante bien. Repetimos la estrategia de dormir con Somnífero y cambiar por Sparkles para atacar con Psíquico. Venomoth despertó y nos golpeó con Bomba Lodo, pero Sparkles lo aguantó gracias a su defensa especial y rematamos con un segundo ataque de Psíquico, consiguiendo la victoria de un combate que de no ser por Ceroni y el Somnífero de Maffer, seguramente hubiese sido muy complicado. Entramos en la casa de este señor que hablaba en idioma F y a lo poco que logré entenderle pidió nuestra ayuda. Cerca del gimnasio nos encontramos con el equipo Rocket y nos entregaron una dentadura de oro que hallaron enterrada en la arena. Fuimos a devolvérsela al guarda y como recompensa nos entregó el conjunto Safari. Además nos enseñó la técnica secreta empuje, que viene a ser la MO fuerza de toda la vida. Antes de ir a Ciudad Azafrán decidí retomar la cacería de Tauro Shiny. En esta ruta también pueden salir salvajes Styder, Chansey y Oddish, y después de muchas horas no van a creer lo que sucedió. O bueno, me imagino que algunos ya se harán una idea. Apareció un maldito Oddish Shiny, el tercero de esta serie, confirmando de una vez por todas el Oddishverso. Lo capturamos por el meme y lo dejamos en el PC. Nos dirigimos entonces a la ruta 17, donde podemos encontrarnos con dos dúos salvajes, y su versión Shiny también es verde, así que nos sirve. Conseguimos la racha de 31 capturas, y tras unas 3 horas más o menos, apareció la albóndiga echada a perder, que se agarró corriendo como loca, pero al estrellarse con una valla logramos alcanzarla, y la capturamos con un Ultra Ball. Le dimos el mote de Liliana, y nos salió con naturaleza neutra. Ahora sí, volamos hasta Ciudad Azafrán y nos dirigimos al edificio de Silp S.A. Dentro nos encontramos con Chupo y Azul, e ideamos un plan para sacar al equipo Rocket del lugar, pero antes de eso, Azul nos pidió combatir para ponernos a prueba. Vencimos a su Executor y a su Charizard gracias a Sparkles y luego nos pusimos a explorar el edificio intentando evitar cualquier combate, ya que íbamos algo sobreleveleados y el Pokémon más fuerte de Sabrina estaba al mismo nivel que el de Koga. Le dimos un caramelo raro a Liliana para que evolucionase en Dodrio y dejamos en el PC a los Pokémon que andaban ya por el nivel 44. En uno de los pisos nos encontramos con Atlas junto a una recluta. En eso llegó Chupo y se armaron los chingadazos. Cambiamos a Liliana por Maffer y el Electrode de Atlas decidió hacer explosión. Afortunadamente Maffer tiene buena defensa física, pero si lo hubiese recibido Liliana no sé si lo habría aguantado. Al final vencimos al equipo de ambos sin ninguna baja. Bueno, el Cubone de Chupo cayó, pero no es pedo nuestro. Al salir huyendo se les cayó la llave magnética, así que ya podíamos entrar por todas las puertas del lugar. Encontramos un montón de objetos, interesantes como algunas pociones. Usando uno de los teletransportadores nos encontramos de nuevo con Chupo, y detrás de nosotros llegó Atlas, que al parecer nos andaba siguiendo. Chupo se quedó ahí combatiendo y nosotros seguimos buscando a Giovanni. Hablamos con esta enfermera para curar nuestro equipo, y cuando estábamos por llegar a la sala del presidente, apareció el equipo Rocket, y por tercera o cuarta vez en este episodio, combatimos contra ellos, pero esta vez gracias a Ceroni los vencimos fácilmente. Llegamos por fin hasta donde se encontraba Giovanni discutiendo con el presidente sobre la Master Ball, ya que se estaba negando a entregársela. Luego Giovanni se percató de nuestra presencia y comenzamos el combate. Dormimos a su Persian con Somnífero y lo vencimos a base de Megagotar. Hicimos lo mismo con su Rhyhorn y Nidoqueen, ambos cayendo sin dar demasiados problemas, por lo que conseguimos la victoria. Los combates contra Giovanni han sido una decepción en este videojuego, pero ya veremos cuando lo enfrentemos en su gimnasio. Debido a nuestra hazaña de vencer al equipo Rocket, el presidente nos entregó la Master Ball, que si todo sale bien seguramente utilicemos contra Mewtwo Shiny, y saliendo del edificio nos topamos de nuevo con Chupo, quien estaba feliz de no seguir lidiando con el equipo Rocket.
Preparamos ahora sí nuestro equipo para enfrentarnos al gimnasio de tipo psíquico. En esta ocasión no podremos utilizar a Maffer ni a Deku por su desventaja de tipo, así que ya veremos cómo nos va. Entramos al gimnasio y demostramos que teníamos un Pokémon en nivel 45 para que nos dejasen pasar. Evitamos a la mayoría de entrenadores y llegamos hasta Sabrina. El equipo que ven en pantalla es el que utilizaremos. Empezamos el último combate del episodio con Sparkles frente a su pan sin tostar, porque no es shiny, jeje. Ella comenzó a meter pantallas para bustear su defensa y nosotros dormimos a su Pokémon con canto. Cambiamos por Ceroni para atacar por el lado físico, pero Mr. Mime despertó y utilizó reflejo. Golpeamos con excavar, lo que no hizo mucho daño. Luego recibimos un golpe de psíquico que nos quitó casi media barra de vida y repetimos el movimiento de excavar. Recibimos otro golpe por lo que tuvimos que usar una hiperpoción y continuamos atacando con golpe cabeza y recibiendo ataques de psíquico por parte de Mr. Mime hasta que Ceroni quedó con muy poca vida, así que lo cambiamos de nuevo por Sparkles y lo debilitamos con rayo. Su segundo Pokémon era Slowbro, por lo que cambiamos por pan tostado y recibimos un bostezo. En un arranque de genialidad decidí usar sustituto, pero no sirvió de nada, así que caímos dormidos y recibimos un golpe de surf. Usamos una poción y un cura total para despertar a pan tostado. Luego atacamos con rayo. Slowbro volvió a usar bostezo, pero antes de que nos afectara, lo debilitamos con otro rayo. Fue así que salió su temible Alakazam, y en ese mismo turno pan tostado cayó dormido. Recibimos un psíquico por su parte que nos dejó con la vida en amarillo, así que tuvimos que cambiar de Pokémon. Sacamos a Sparkles y recibimos un golpe de tinieblas que aguantamos bien, e intentamos dormir con canto pero fallamos. Volvimos a intentarlo pero volvimos a fallar, y por esto casi perdemos a Sparkles. Utilizamos una hiperpoción y recibimos un psíquico que nos quitó media barra de vida, pero gracias al poder del amor esquivamos el siguiente golpe e intentamos dormirlo de nuevo, pero fallamos por tercera vez. Tras un cuarto intento, por fin acertamos y logramos dormir a Alakazam, así que llegaba el momento de cambiar de Pokémon y el más indicado parecía ser Yael por sus ataques siniestro, pero no estaba seguro si podría contra un Alakazam, que encima le sacaba 2 niveles, pero tuvimos fe, ya que su Alakazam estaba dormido, así que nada podía mal ir sal. Utilizamos un triturar que sorpresivamente hizo mucho daño y para nuestra suerte Alakazam seguía dormido, así que de un segundo golpe el dios Yael acabó con el tercer Pokémon de Sabrina. Ya solo quedaba Jinx, por lo que mantuvimos a Yael, que andaba desatado y con sed de sangre. Efectivamente aguantamos su golpe de psíquico con un PS gracias al poder del amor, y Yael acertó un golpe crítico de triturar que le hizo one shot a Jinx. Así es, se sacó la tula, chicos, no hay más que decir. Hasta Sabrina apartó la mirada porque se sintió intimidada. Como recompensa por nuestra victoria recibimos la medalla Pantano por parte de la waifu de Sabrina y la MT Paz Mental. Y bien gente, hasta aquí llega la tercera parte de Pokémon Let's Go utilizando Shinies verdes. Afortunadamente no perdimos a ningún Pokémon. El próximo capítulo será el último, que abarcará los 2 gimnasios que quedan y la Liga Pokémon, así que estén atentos al canal. Se viene también por supuesto la continuación de Leyendas Arceus y cerraremos la serie de Diamante Brillante. Si les ha gustado este video no olviden dejar su like y comentario para ayudarme a llegar a más personas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse el resto de las series. Como siempre quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.